Hola, muy buenos días a todos. Me da mucho gusto saludarlos, me da mucho gusto verles nuevamente. Qué bueno que ya empiezan a incorporarse. Y pues aquí estamos ya para comenzar un nuevo día tan especial y pues tan hermoso como es el día del Señor, el día de alabarlo, el día de bendecir su nombre, el día de poderlo adorar. Así que espero que ya todos estén listos, que estén preparados, que se hayan quitado sus pijamas, que hayan dispuesto su momento para verdaderamente estar en este culto. Y cuando digo que se quiten sus pijamas, yo creo que lo que pasa es que pienso que la manera como nos preparamos es integral y nos sentimos mejor. Bueno, al menos yo me siento mucho mejor arreglándome y preparándome para estar alabando a Dios junto con ustedes. Y aunque no los puedo ver, pero puedo sentir su presencia, puedo imaginarme que estamos frente a ustedes y podemos reunirnos como lo hacíamos antes. Hoy estoy solo nuevamente porque mi esposa se siente mal. Ella tiene la presión muy alta. Bueno, amaneció con la presión muy alta. El medicamento se lo ha ido regulando, pero aún así todavía tiene el dolor en la nuca y se siente mal. Así que pues hoy estoy sin mi amada compañera de milicia. Y bueno, pues les invito a que oremos, les invito a que juntos alabemos a nuestro Dios en oración. Ahí en tu hogar, tómate de la mano de tus seres queridos con quienes estás ahora, o si tú eres una persona que vive sola, tómate fuertemente de la mano de Jesús que está aquí a tu lado para decirle con todo tu corazón y con todo tu amor: muchas gracias, querido Jesús. Muchas gracias por tu bondad infinita y tu amor inquebrantable. Muchas gracias, Señor, porque me amas, aún a pesar de que todavía falta mucho en mi vida por cambiar, por crecer y por mejorar. Gracias, amado Jesús, porque tú siempre me sonríes, tú siempre me abrazas cuando estoy cansado o afligido. Gracias, Señor, amado Jesús, porque tú dijiste que ya no somos tus siervos, sino tus amigos. Y cómo atrevernos, bueno, si no fuera porque tú nos lo dices, si no fuera porque tú nos invitas a ser tus amigos, jamás me atrevería a llamarte amigo. Eres tan maravilloso y tan grande y a la vez tan amoroso. Por eso gracias por permitirme ser tu amigo y que tú eres mi amigo, Señor. Gracias, Jesús, porque eres mi amigo, porque estás a mi lado. Gracias, Espíritu Santo, porque eres ese precioso amigo que consuela cuando estamos tristes, que fortalece cuando estamos cansados, que vivifica cuando sentimos que se nos quitan las ganas. Señor, muchas gracias, Espíritu Santo, porque tú abrazas al afligido, porque tú sanas al herido. Gracias, Espíritu Santo, porque nos aconsejas, porque nos guías, porque nos muestras el camino y nos guías a la verdad. Y cuando estamos equivocando el camino o francamente rebeldes contra ti, tú vienes y tocas nuestro corazón con ese sentir que nos hace regresar a ti, con ese sentir de dolor, de vergüenza, por alejarnos de ti. Gracias porque con amor siempre nos atraes a ti. Gracias, Padre, gracias porque tú eres nuestro creador, porque tú formaste como dice tu palabra, formaste nuestras entrañas, porque tú miraste nuestro ser en el vientre de nuestra madre y desde ahí fuiste formando y en tu libro escribiendo cada una de las cosas sin faltar una de ellas.
Y asimismo, Señor, tienes trazado un camino para nosotros, por el cual si lo caminamos, vivimos en paz y con gozo. Y gracias porque en tu amor tan grande nos das libertad y muchas veces nos salimos de tu camino, Señor, y luego reconocemos lo mal que lo hicimos. Muchas gracias, Señor, porque en tu gracia infinita no nos obligas a caminar en tu camino recto, pero tú, Señor, siempre vas por nosotros, nos redarguyes. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias por tu amor, porque podemos adorarte hoy, podemos bendecirte en este momento. Gracias por tu palabra preciosa, Señor, que tú nos das. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Queremos darte la gloria y que abras nuestros oídos para escuchar tu voz en tu palabra, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Qué hermoso es poder confiar en el precioso Jesús, en nuestro eterno Padre, en el Espíritu Santo que nos guía. Qué hermoso poder adorarlo hoy y alabarlo. Y pues vamos a cantar este canto que es conocido. Vamos a alabarlo por medio de este canto. Al borde de tu gran trono me postraré. Hoy a ti, Hoy a ti, tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Al borde de tu gran trono me postraré. Hoy a ti, tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Al borde de tu gran trono me postraré. Voy a ti, tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. oh sí, Jesús, te adoramos. Gracias, precioso Señor, que te bendecimos y te adoramos, Señor, y te exaltamos, amado Dios. Aleluya.
Amén. Me ven haciendo nada más moviendo la boca, pero es que de verdad en el corazón canto al Señor, pero no quiero echar a perder la canción porque no es uno de mis dones el canto. Bien, pues ahora quiero invitarles a que abran sus Biblias en Lucas capítulo 22, versículo 31. Repito, para darles tiempo a que lo abran. Lucas capítulo 22, versículo 31. Hoy quiero hablar acerca de un mensaje que le he puesto como título derivado directamente del versículo: zarandeados pero no derribados. Porque somos zarandeados constantemente, pero no derribados. Y en el versículo 31, Jesús ya se acerca a Pedro y a sus discípulos y le dice a Pedro, dice el versículo 31, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. He pedido, dice el Señor, por ti, he rogado por ti, que tu fe no falte. En este momento Jesús está avisando a sus discípulos una vez más. Él ya lo ha dicho, Él lo ha dicho más de una ocasión, ha dicho: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y ahora les dice a sus discípulos, y se dirige inicialmente a Pedro, incluso llamándolo no por el nombre que él le había puesto, sino por el nombre que él tenía. Le dice Simón. Aquí está diciendo Simón. El nombre original de Pedro es Simón. Recuerden ustedes que cuando conoció a Jesús, Jesús le cambió el nombre y le dijo: tú eres Pedro. Y ahora Jesús se dirige, durante todo el tiempo estuvo diciéndole Pedro y hablando con él como Pedro, pero de pronto ahora se dirige a él no por el nombre que le puso, sino por su nombre original. Y de esta manera yo me imagino que Pedro puso mucha más atención, porque cuando de pronto te llama alguien que tiene autoridad sobre ti y te llama por tu nombre de manera muy formal, es porque quiere llamar tu atención y le vas a poner atención. Entonces estoy seguro que en ese momento Pedro puso muy atentos sus oídos y se fijó en lo que Jesús le iba a decir. Y entonces es cuando le dice Satanás ha pedido para zarandear. Ahora, cuando aquí dice os ha pedido, se está refiriendo a todos los discípulos. Están juntos todos los discípulos y Satanás, y se refiere a ellos juntos diciendo: Satanás, en la Nueva Traducción Viviente dice: Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Está hablándoles a todos, pero dirigido a través de Pedro. En ese momento le dice algo muy importante. Le dice que por causa de la prueba el discípulo puede flaquear. Todo discípulo de Jesucristo, al pasar por la prueba, podría flaquear y podría perder su fe. Por eso le dice Jesús: yo he rogado por ti que tu fe no falte, porque la fe puede faltar. Y recuerden ustedes que Pedro realmente era un hombre de convicción, un hombre que estaba convencido de seguir a Jesús, a tal grado que en otro momento llega a decir: no, Señor, yo jamás voy a negarte, y aun si fuera necesario que me maten por ti, lo haré. Y sin embargo, llegado el momento de la primera prueba, pues sí flaqueó Pedro. Entonces está avisándonos a todos los discípulos de ese momento y de los años futuros, que cuando pasamos por la prueba, la fe puede flaquear y podríamos perderla. Y años después, el apóstol Pedro escribiría una profunda epístola en donde dice que el diablo anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, ya vivió la experiencia y se da cuenta plenamente de que lo que Jesús le dijo en aquella ocasión es verdad. El diablo ha pedido zarandear. Y entonces él escribe diciendo que el diablo anda alrededor como león rugiendo buscando a quien devorar, y entonces tenemos nosotros que resistirlo.
Ahora, cuando le dice a sus discípulos, y se refiere principalmente a Pedro, les dice que va a ser zarandeado. ¿Qué es zarandear? Bueno, todos nosotros sabemos que zarandear en nuestra época puede significar cuando agarras a alguien de los hombros y lo jaloneas y lo sacudes, eso es zarandear. Pero también, si estamos ubicados en la época de Jesús, es sacudir fuertemente durante un rato el trigo en una zaranda. Casualmente lo busqué en el diccionario y dice que en una zaranda. Ah, bueno, qué padre, ya me resolvieron el problema. Zarandear es sacudir en una zaranda. Bueno, lo que es la zaranda es ese cuadro de madera que tiene una malla para que salga todo, se sacude y se sacude y se sacude, para que de esa manera la paja y las impurezas salten, a la hora de saltar, con el viento se vayan la paja y las impurezas y pueda quedar el grano limpio. Entonces, el proceso de zarandear es un proceso de limpieza para purificar el grano. Ahora, el zarandeo va a venir a nosotros en cualquier momento y de forma inesperada. Yo de verdad quisiera decir, no, miren, realmente nosotros somos de Cristo y estamos en sus manos y siempre la victoria y siempre la bendición y siempre la bendición en todo. Somos de Cristo, por supuesto, pero yo lo que quisiera decir es que estamos en Cristo y no por eso vamos a tener garantía de que nunca seremos zarandeados. Vamos a ser zarandeados, definitivamente. Me gustaría no decirlo, pero el hecho real, dice un conocido mío, bienvenido a la vida, porque el hecho real es que vamos a ser zarandeados en cualquier momento y de la manera menos imaginada. Y tal vez alguno de los que esta mañana me está escuchando se identifica claramente con este punto, porque han pasado ustedes circunstancias que te han tomado desprevenido completamente. De repente vinieron cosas que no esperabas, de repente vinieron diferentes tipos de situaciones que pusieron a prueba nuestra fe y la fidelidad de Dios. Y de manera personal o familiar, en diferentes momentos pasamos por diferentes pruebas. Y hoy, pues la humanidad entera está siendo zarandeada. Ahora, muy importante, por difícil que sea entender esto que voy a decir, el diablo no puede hacernos nada si Dios no se lo permite. Dije que esto suena difícil, porque ¿cómo que el diablo cómo que Dios puede permitirle al diablo? Sí, el diablo no puede hacernos nada si Dios no se lo permite, porque el diablo no tiene más poder, ni siquiera tiene el mismo poder que Dios. No hay nada de verdad en aquello de que hay dos fuerzas que se complementan o que luchan entre sí. No, el diablo no tiene ni remotamente el poder de Dios, por lo tanto no puede hacernos nada si Dios no se lo permite. Y eso lo podemos ver en el caso de Job, que fue pedido por Satanás para poner a prueba su fidelidad. Y ahora, nuevamente Jesús dice que el diablo nos ha pedido, pues, o ha pedido que seamos zarandeados, ha pedido a ustedes que sean zarandeados como el trigo. Pero, momento, no nos apresuremos a decir que Dios es malo o porque permite que eso suceda, o es indiferente al dejar que Satanás nos zarandee. No nos apresuremos con eso, porque el propósito de Dios es que su voluntad se cumpla, y esa voluntad, la de Dios, según Romanos 12, es buena, agradable y perfecta. Yo lo creo definitivamente. Aun cuando he pasado por diferentes pruebas a lo largo de mi vida, siempre al final he podido reconocer y saber que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Muchas veces no es agradable para mí, definitivamente. Y muchas veces el hecho de que sea buena no necesariamente es buena en mis parámetros o en lo que yo quisiera, pero es buena porque finalmente cumple el propósito para el que Dios permitió que sucediera, y otras personas son bendecidas a través de la prueba que yo pasé. Entonces, el propósito de Dios siempre se cumple, aunque Satanás en determinado momento se sienta muy victorioso y muy contento porque nos zarandea. En el zarandeo de Satanás, o mejor dicho, no. En el zarandeo, Satanás y Dios llevan diferentes propósitos para un mismo
momento de zarandeo, Satanás y Dios llevan diferentes propósitos. Voy a empezar por los propósitos de Satanás, que es de lo que Jesús le habla a Pedro. Satanás tiene un par de propósitos. El primero de ellos, cuando nos zarandea, es apagar nuestra luz. Ustedes deben recordar que los hijos de Dios somos luz del mundo. Eso a estas alturas ya todos lo sabemos y ya lo he dicho en más de una ocasión a través de estos mensajes transmitidos. Todos sabemos que los hijos de Dios somos luz del mundo. Ahora somos luz de un mundo en donde reinan las tinieblas. Que nos quede claro, este mundo, con todo lo hermoso, maravilloso, con esa luna tan bonita que hubo anoche, no sé si la vieron. Qué bonita la luna de anoche, que gracias a Dios estuvo despejado, por lo menos aquí por donde yo me muevo y por mi rumbo y donde vivo. Y qué bonita la luna, qué bonitos momentos, paisajes, el canto de las aves. No muy lejos de aquí, todavía tenemos nosotros la dicha de que hay un conjunto de árboles, extrañamente sobre una avenida, pero hay un conjunto de árboles frondosos en donde a eso de las 5 de la tarde, que ya, o 5 o 6 de la tarde, llegan verdaderamente miles de pájaros. No sé qué clase de pájaros son, solo los veo y no puedo decirles cómo se llaman. Pero son miles de pájaros que llegan porque seguramente ahí tienen sus nidos y ahí pasan la noche. Entonces el canto, el ruido de sus cantos o de sus piares, es tan maravilloso que es una música hermosa. Es una música hermosa. El mundo es hermoso, sí, pero el mundo está en tinieblas. La naturaleza es hermosa, pero el mundo, gobernado por los seres humanos, y más aún, gobernado por el príncipe de este mundo, está en tinieblas. Y si alguno tiene duda y dice, no, ya este pastor se está yendo muy lejos y está muy deprimido hoy, no. Simplemente si alguien tiene duda de que el mundo está en tinieblas, prende cualquier noticiero del día de hoy o en tu internet, revisa tus noticias de hoy y dime si no es acaso que el mundo está en tinieblas. Entonces, los hijos de Dios somos luz del mundo. En primera de Pedro, precisamente en su primera carta, Pedro dice, en el capítulo 2, versículo 9, que Dios nos sacó de esas tinieblas para llevarnos a su luz admirable, para que le demos esperanza al mundo, anunciando las virtudes de Jesucristo nuestro Salvador. Dios nos sacó de las tinieblas precisamente. Abrió nuestros ojos para que nosotros podamos anunciar la esperanza que hay en Jesucristo. En Filipenses 2:15 dice así, para que seáis irreprensibles y sencillos. Así lo dice en Filipenses 2:15. Si lo quieres abrir, te doy unos segundos, pero mientras te lo leo. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares del mundo. Así que yo no sé si a estas alturas todavía alguien tuviera duda, pero el mundo es un mundo donde reinan las tinieblas, es un mundo donde la humanidad es una generación maligna y perversa, de la que Dios nos sacó por su pura gracia. Yo no puedo decir nosotros somos los buenos y los demás los malos, no, definitivamente por su gracia infinita Dios nos libró, nos sacó y nos convirtió en luz, porque le tiene tanto amor a este mundo, a esta generación maligna y perversa, a este mundo lleno de oscuridad, que Él quiere que anunciemos a Jesucristo, las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Sin embargo, cuando la luz es resplandeciente en un ambiente de oscuridad, ¿qué sucede? Los ojos no soportan ese destello de luz. Los ojos se lastiman ante la luz clara. Quien está en oscuridad se lastima. Cuando Moisés subió al monte, no sé cuántos recuerden de ustedes, cuando Moisés subió al monte Sinaí, a la presencia de Dios y estuvo ahí durante 40 días, cuando bajó,
Dice la Escritura que su rostro brillaba tan fuerte que lastimaba, literalmente lastimaba los ojos del pueblo. La gente no lo podía ver y entonces él tuvo que ponerse un manto para cubrir su rostro. Y así es como brilla la persona que camina en santidad en medio de esta generación, en medio de este mundo de oscuridad. Tal vez la gente no vea físicamente con sus ojos, pero los demonios sí lo ven y vendrán a zarandear con la intención de hacerte fallar para que se apague tu luz, para que tu luz ya no resplandezca. Los demonios vendrán a zarandearnos. Entonces el primer propósito que tiene Satanás al zarandearnos, al pedirle permiso a Dios para zarandearnos, es que nuestra luz se apague. En segundo lugar, Satanás quiere destruir el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Sabes? Los hijos de Dios somos una amenaza para el reino del diablo. ¿Por qué somos una amenaza para el reino del diablo? Porque si el diablo ha venido para hurtar, matar y destruir al ser humano, cada vez que nosotros le hablamos a las personas de la esperanza que pueden o que hay y que ellos pueden abrazar en Jesús, y cada vez que una persona recibe a Cristo en su corazón a través de tu testimonio, a través de tu amor, a través de tu manifestación de fe y de misericordia y de amor, y tú sirves a otras personas para llevarles a los pies de Jesucristo, cada vez que una persona se entrega a Jesucristo, es un alma que Satanás pierde de su poder y de su dominio. Y él sabe que le queda poco tiempo, y entonces sabe que los hijos de Dios somos una amenaza para el diablo, y él va a intentar por todos los medios tratar de estorbar, de impedir que lo hagamos, para que no le demos a la gente la palabra de esperanza y la palabra de salvación que hay en Jesucristo. Por eso él quiere destruir el propósito. Y el propósito de nuestras vidas es precisamente llevar la palabra al corazón de los quebrantados, al corazón de aquellos a los que Satanás les ha robado y destruido. Ese es el propósito de nuestras vidas. Que nosotros seamos las manos y los pies de Jesús para llevar a las personas al conocimiento de Jesucristo. El que hace la obra es Él, pero a nosotros nos ha dicho: vayan por el mundo y prediquen el Evangelio, háblenle a la gente para que se entreguen a mí y sean salvos. El que creyere será salvo. Y el diablo quiere impedir que cumplamos el propósito de Dios para nosotros. Fíjate, con Pedro y con otros 6 discípulos casi lo logra. Ahí en el capítulo 21 de Juan, cuando Jesús, ya resucitado, viene a buscarlos. Recordemos que ellos, dice el capítulo 21, que eran 7 discípulos, ahí en Juan, que estaban en el mar de Tiberías, estaban yendo a pescar. Entonces ellos ya habían vuelto a pescar. Ahora, pescar no era malo, ¿verdad? Por supuesto que no. Pero resulta que cuando en Juan 21 y lo que después, el diálogo que después tiene Jesús con ellos, el hecho es que ellos estaban tan desanimados. Jesús había sido crucificado, había sido sepultado, y estaban tan desanimados que creyeron que no volverían a seguir con esa pasión y con ese amor que tenían cuando seguían a Jesús físicamente. Y entonces, pues volvieron a pescar, creyendo que lo mejor era volver a su antigua forma de vivir, a su antiguo oficio, a sus antiguas actividades. Y es ahí cuando Jesús viene a buscarlos en el mar de Tiberías, porque el diablo quería acabar con lo que Dios iba a hacer por medio de Pedro y de cada uno de los discípulos de Jesús. Aunque el diablo ignora algo muy importante,
déjame decirte. El diablo ignora, aunque se lo sepa de memoria, porque es sabio, pero la palabra no está en su corazón, así que el diablo ignora lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que Él ha llamado de acuerdo a su plan. Y es aquí donde nosotros hablamos de los otros propósitos del zarandeo, donde yo puedo compartirte estos propósitos, que son los propósitos de Dios. Mientras que el diablo lo que quiere es apagar tu luz y estorbar el propósito de Dios a través de ti. Ahora, el propósito de Dios, ¿cuál es? Cuando permite el zarandeo. Ya dije que el propósito de Dios es que nosotros llevemos la luz y compartamos la palabra y que seamos las manos de Jesús para abrazar al quebrantado, para consolar al que está triste, para fortalecer al que se siente débil. Ese es el propósito. Pero cuando Dios permite el zarandeo, mientras que Satanás lo que quiere es robarnos y destruirnos y apagar nuestra luz e impedir que cumplamos el propósito, en cambio, cuando Dios permite el zarandeo, lo que Dios quiere hacer es separar de nosotros lo vano. Recuerdan que al principio dije que zarandear es aventar el trigo en una, yo no sé cómo llamarle, la palabra es zaranda, pero en un cernidor, tal vez es una palabra más cercana, tomarlo y aventarlo, y a la hora de estarlo aventando, el aire se lleva la paja, se lleva las cascaritas innecesarias y en la red la tierra cae hacia abajo para que quede puro. Entonces, Satanás busca separarnos de Dios por las aflicciones, pero Dios usa eso mismo para separar de nosotros lo que nos sirve, lo vano. Y es que a través de las pruebas maduramos. Digo, quien no madura a través de las pruebas, pues pobre, porque vuelve a pasar por las mismas pruebas y sigue con su inmadurez. Pero lo normal es que los hijos de Dios a través de las pruebas maduramos. Y a través de madurar nos damos cuenta que hay cosas vanas en nosotros que ya no nos interesan, que dejan de interesarnos. El pecado que antes nos gustaba o nos divertía o nos emocionaba, ya no nos interesa, lo consideramos vano. Algunas conversaciones que antes considerábamos muy divertidas, y los chistes colorados y los dobles sentidos, ahora nosotros nos damos cuenta que eso es tan vano. O los ideales de vida materialista. Insisto, trabajar, prosperar, esforzarnos, eso sí existe y eso sí es importante. Pero yo hablo de cuando pensábamos que la felicidad, solamente aquellos que piensan, o pensábamos quizás nosotros que la felicidad sería cuando yo ya tuviera esa casa enorme de varias hectáreas con una gran alberca y 3 o 4 caballos ahí. Nos damos cuenta que eso era vanidad. Entonces hay muchas cosas vanas que no sé, no creo que tenga caso que ahorita me suelte con una cantidad de ejemplos. Pero lo cierto es que cuando maduramos, valoramos lo que es realmente importante. Y dejamos a un lado lo superficial y dejamos a un lado el pecado. Las pruebas nos hacen buscar más a Dios. Las pruebas hacen que necesitemos acercarnos más a Dios. Y que comencemos a amar lo que Dios ama y a rechazar lo que Dios rechaza. Así que lo que el diablo trajo para destruirte, Dios lo usa para tu crecimiento y la formación de tu carácter. Ahí es cuando nosotros vamos entendiendo que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Lo que Satanás trajo para destruirnos, al final termina haciéndonos más fuertes. Porque Satanás está derrotado,
Porque Satanás hace su luchita e intenta destruirnos, pero nosotros no podemos ser destruidos, no podemos ser derribados, porque Satanás está derrotado y Dios se encargará de que todo obre para bien y no va a permitir que el propósito del diablo prospere y el propósito de Dios fracase. Eso no va a pasar. Eso no va a suceder. El propósito de Dios en nuestra vida se va a cumplir. En Malaquías 3, versículo 3, lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, dice: se sentará como un afinador de plata y quemará la escoria y purificará a los hijos de Leví, refinándolos como el oro y la plata, para que vuelvan a ofrecer sacrificios aceptables al Señor. Dios se sentará como un refinador de plata, como un artesano que va a producir una joya muy especial. La va a hacer con todo su cuidado, pero también va a ser necesario refinarla. Y cuando sabemos que un joyero verdaderamente lo que hace es refinar la plata para quemar la escoria y para purificar el oro. Así lo dice, que el Señor se sentará como un refinador de plata y quemará la escoria y purificará a los hijos de Leví, refinándolos como el oro y como a la plata, para que vuelvan a ofrecer sacrificios agradables al Señor. Y como el versículo que les compartí en la mañana por medio de WhatsApp, en donde dice el apóstol Pedro también, que si bien el oro, que es menos importante, se purifica y se refina, dice que nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, ¿cómo no habría de ser probada, refinada, para quitarle todas las impurezas? Así que, para finalizar, solamente enfatizo nuevamente, el diablo está derrotado. No se te olvide, por favor, en medio de la prueba, en medio de la experiencia, en medio de la dificultad, no se te olvide, el diablo está derrotado. Y aunque él venga con toda la intención de causarte, atemorizarte, causarte desánimo, recuérdalo siempre, está vencido en la cruz, porque Cristo murió en ella y resucitó con poder y gloria. Y su victoria, la victoria de Jesús, es nuestra victoria. Y lo que el diablo había traído para destruirte, Dios lo va a cambiar para bien. Volviendo a Lucas 22:31. Jesús le dice a Pedro que Satanás ha pedido permiso a Dios para zarandear a los discípulos. Pero yo he rogado al Padre, bueno, dice, pero yo lo voy a leer textual, lo estoy tratando de leer, de decir de memoria. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Eso es una magnífica noticia para ti y para mí en este día. En este día, en estos meses, en este mundo en el que nos encontramos hoy, que está en muchos sentidos preocupado, afligido, pasando por pruebas. Es una magnífica noticia. Jesús ascendió al cielo, pero no nos dejó solos. Él envió al Espíritu Santo a consolarnos, a fortalecernos y a darnos sabiduría. Pero además Jesús está rogando al Padre para que nuestra fe no falte, para que el zarandeo no nos derribe y no seamos derrotados. Podremos ser zarandeados, pero no derrotados. Y el Señor está rogando que tu fe, que me estás escuchando, tú que estás pasando por pruebas, tú que estás pasando por alguna aflicción, tal vez una enfermedad, tú que estás siendo zarandeado, recuerda que el Señor Jesucristo, que te ama profundamente, está rogando al Padre que tu fe no falte. Y una vez vuelto, le dice a Pedro, pero te lo dice a ti y me lo dice a mí hoy, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos.
Amados hermanos, cuando pasamos por diferentes zarandeos, terminando el zarandeo y a veces en medio de ese zarandeo, tenemos el privilegio de confirmar la fe de otros. Tenemos el privilegio de decirle al mundo, sí, es difícil esto que estoy pasando, pero ¿sabes qué? Mi Jesucristo me sostiene. El amor del Padre me fortalece. El Espíritu Santo me guía. Confirma a tus hermanos, dice el Señor a Pedro. Y me lo dice a mí y te lo dice a ti el día de hoy. Así que hoy podemos estar de pie y podemos seguir así gracias a la intervención de Jesucristo. Si has de ser zarandeado, si estás siendo zarandeado, ten la certeza plena de que el diablo no tiene la victoria ni la última palabra en tu vida. El diablo está derrotado. El diablo no tiene poder. El diablo no tiene autoridad. Tú y yo estamos siendo sostenidos y fortalecidos por el Espíritu de Dios. Y el Señor Jesucristo está rogando que nuestra fe no caiga, no falte, y que además podamos seguir siendo esos instrumentos que Dios quiere para que llevemos al mundo la luz y la palabra de consuelo y de esperanza. Quiero orar por ti, por favor, y por mí. Oremos y pidámosle a Dios que cuando pasemos por diferentes pruebas, nuestra fe no falte. O más aún, corrijo esta frase de mi oración. El Señor Jesús es el que está rogando que nuestra fe no falte. Así que solamente nosotros abracémonos a esa convicción. Señor, te agradecemos tanto que tú, Señor amado, tú nos fortaleces, nos sostienes. Te agradecemos tanto, Señor Jesús, que estás rogando por nosotros ahora mismo. Muchas gracias, amado Señor, porque tú estás rogando al Padre que nuestra fe no falte. Y a la misma vez yo te pido, Señor, que si en este momento alguien, ya sea por enfermedad, ya sea por agotamiento, ya sea porque la economía se ha quebrantado, ya sea porque esta pandemia le ha desalentado el no poder hacer muchas cosas, el no poder salir. Señor, cualquiera que se sienta quebrantado, amado Dios, en este momento abrázale. Jesús, que permite que puedas sentir tu abrazo cálido, tu amor maravilloso. Señor amado, te lo ruego, en el nombre precioso de Jesús. Aleluya. Fortalece y sostén. Te lo ruego, Señor, amado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, porque tú eres nuestro Padre. Y de verdad yo te ruego nuevamente, fortalece, abraza, levanta al que sienta que sus brazos están cayendo. Gracias, Señor Jesús, porque tú dijiste que viniste a sanar a los quebrantados de corazón. Gracias en tu nombre, mi amado Señor. Amén. Amén. Precioso Señor, gracias. Preparemos al Señor nuestras ofrendas. Presentemos al Señor nuestras ofrendas con reverencia, con gratitud, con amor. Nadie traiga la ofrenda ante el Señor como una obligación y con un sentimiento de ser forzado. El Señor ama al dador alegre. El Señor ama el corazón
del que está agradecido con Él y que con esa confianza y con esa fe le puede decir: aquí están estos diezmos, Señor, son tuyos. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro proveedor y tú nos sostienes y nos sustentas. Gracias por el 90% que nos permites administrar, disfrutar y usar en nuestro beneficio. Señor, como pastor de esta congregación que me escucha hoy, con esa unción y autoridad que tú me das, en tu nombre, Señor, yo bendigo a estos dadores alegres y bendigo la semilla que traen delante de ti, y te ruego que tú la multipliques en sus alacenas, en sus hogares, conforme a tu palabra, al 30 y al 60 y al 100 por uno. Sé que no las traen para hacer una inversión contigo y esperar una ganancia, pero sé también que tú has de abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición sobre sus vidas hasta que sobreabunde. Gracias por recibir estos diezmos y estas ofrendas. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Muy bien, hermanos, pues nos veremos la próxima semana. El miércoles en la reunión de oración, que por cierto estamos, mi esposa y yo, considerando hacer algunos cambios en esa reunión de oración. Va a seguir siendo a las 7, pero vamos a tratar de hacer algunos cambios que puedan ser de mayor edificación para todos. Y nos vemos entonces el miércoles a las 7 y el próximo domingo nuevamente por aquí mismo. Para finalizar, escuchemos este canto, esta adoración, esta alabanza, en la cual nosotros le entregamos al Señor todo nuestro corazón. Como soy, Señor, Dile al Señor: sin aquí nada estoy. que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti. Tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como sacrificio agradable en tu honor, grato perfume yo quiero ser, Señor. Una vez más, acéptame. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor, grato perfume yo quiero ser, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción, no tengo más que dar, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti. Tómame, Señor, tal como soy. Cántelo, acéptame. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor, grato perfume yo quiero ser, Señor. Acéptame
otra vez. Eso es, hermanos, acéptame. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Canten grato perfume, grato perfume. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, yo quiero ser. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Amén. Que Dios les bendiga mucho. Mi esposa les manda un abrazo, les manda saludos y tan pronto se sienta nuevamente bien. Bueno, el próximo domingo seguramente confiamos en que Dios permitirá que nuevamente estemos juntos, ella y yo aquí frente a ustedes. Pues que Dios les bendiga, que tengan una excelente semana, que el Señor sea con ustedes, que coman muy rico. Hasta pronto.